Estamos nosotros con Benjamín Fernández Bogado, bueno, doctor en Derecho, periodista, profesor universitario, filósofo. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, este señor es casi una leyenda del periodismo. Alcibiades González del Valle, periodista, escritor. ¿Qué tal, Alcibiades? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Una luchadora titánica de todas las mañanas en Radio Cardinal del Grupo ABC Color, Sara Moreno. Hola, Sara, ¿cómo estás? Luis? Un gusto a todos estar con ustedes. Y Quique Gamarra, periodista del Grupo Omega, periodista de un montón de años, hoy también una piedra molesta en el zapato del gobierno. Quique, ¿cómo estás? No, me dieron el trapito amarillo para cuidar el auto de estos señores. ¿Qué hago yo en esta mesa de celebridades? No, la modestia acá no. Bueno, gracias por venir un domingo a la noche. Bueno, y quiero arrancar con una pregunta simple, Alcibiades. ¿Está bajo riesgo la libertad de prensa en Paraguay? Sucede que la prensa siempre estuvo en riesgo. No hay un político autoritario que no ande siempre con un proyecto de ley de prensa bajo el brazo. Se lo conoce desde lejos, ¿no? La primera reacción que tienen ante una crítica a su persona o a su grupo es amenazar con una ley de prensa. Pero eso es un desatino porque ¿cómo van a hacer si la Constitución es absolutamente clara en el sentido de que la gente está cubierta de posibles desmanes de la prensa, ¿no? Hay 2 o 3 artículos que son categóricos y ninguna ley puede agregar absolutamente nada a la que ya la Constitución impone, salvo que no sea la arbitrariedad, salvo que no sea el atropello a la Constitución, y que hoy están en condiciones de hacerlo. Esa es la parte así negativa de toda esta cuestión. Un Congreso dominado por el cartismo fácilmente va a... Además, el cartismo es un campeón en querer violar la Constitución, ya lo había hecho con ese saldo trágico, ¿verdad? Y ahora con más razón, porque tanto senadores como diputados están a su entera disposición. Benjamín, ustedes fueron convencionales constituyentes. O sea, cuando se discutió esto, se incluyó ese artículo en la Constitución, quedó claro que no quedaba margen de ninguna manera para cualquier tipo de ley que vaya a reglamentar la función de la prensa. La Constitución paraguaya es la más garantista del mundo en materia de libertades de expresión y de prensa. Tiene 7 artículos y tiene reaseguros tan importantes como que afirma que no habrá ninguna ley que restrinja ninguna de esas libertades. Claro, pero en un país en donde se dice doblemente, de forma gramaticalmente equivocada, pero justa, de que el presidente durará 5 años improrrogables de mandato y no podrá ser reelecto en ningún caso, en el mismo artículo, Eso es un error desde el punto de vista gramatical. Alcibiades fue compañero mío en la comisión de estilo, de redacción, y yo le dije, ¿te acordás, Alcibiades? Aquí hay un error. Sí. Se dice 2 veces un mismo concepto, con que ya no serán 5 años improrrogables es suficiente. Y recuerdo que el doctor Pacielo dijo, no, Benjamín, cuando moían a 2 llaves, porque o investita, pe puerta de 10 años iré. Y él le conocía a los políticos. Y hecho. Y le metieron la primera patada con Nicanor después de los 10 años de la Constitución. Sí. Así que se diga de forma clara y terminante de que no habrá ninguna ley que restrinja la libertad de prensa y de expresión tampoco es ninguna garantía en medio de un grupo que, como bien lo apunta Alcibiades, ya intentó ir en contra de una norma que prohibía la reelección presidencial. Esa vieja expresión paraguaya que cuando le dicen si el hijo haría una cosa tan torpe como esa, dice, oyapone y me tolongua. Yo creo que cuando uno tiene un grupo de tolongos, son capaces de hacer una cuestión como esa, a pesar de que van a enfrentar la Constitución más garantista y de mayores formas de respeto a ambas libertades que tiene América Latina y el mundo. Quique, y esta situación que se da ahora, digamos que con el gendarme del mundo, ¿verdad? Que últimamente era el que estaba allí para velar que los derechos humanos se respetaran en América Latina, en todos lados, pero bueno, era como, bueno, cualquier cosa está en la embajada.
hoy la situación es todavía más riesgosa. Sin dudas, con un elemento volátil como Trump, capaz de decir cualquier cosa y ser absolutamente inimputable, contradecirse sin ningún problema. Y acá lo interesante de todo es que las fichas locales trataron de alinearse con el trumpismo y fracasaron. Fracasaron cuando se abrazaron a Edmundo y demonizaron a Maduro. Ahora resulta que el enviado de Washington se abraza con Maduro, lo reconoce como mandatario. Estamos perdidos. Sara, y no es mala noticia. No, ellos por lo menos están, y acá también están muy confundidos. Ahora, Sara, el restringir a la prensa pasa solamente por una ley, porque bueno, vos formás parte de un grupo que, entre otras cosas, tiene, por ejemplo, un banco, y ese banco permanentemente está en el blanco del grupo de poder. Claro. O sea, y hoy ese banco es casi uno de los pulmones financieros del grupo. O sea, si le pego al pulmón financiero, finalmente le pego también al medio de prensa. Algo así como la OFAC hizo con el pulmón financiero de Quién Sabemos. Pasa que te escuché esta mañana cuando decías, claro que los medios de comunicación pueden tener también sus intereses. Entonces cuando va a venir, los tienen, no hay claro, ninguna duda. Entonces cuando vienen los ataques, vienen esos ataques hacia esos intereses que muchas veces se defienden. Y aunque me gusta mucho escuchar cómo se habla acerca de la garantía de nuestra Constitución al respecto de lo que es la libertad de prensa y de expresión, sí me preocupa la mayoría que tenemos hoy en cuanto al cartismo y lo que pueda operar sobre estas señales nefastas que nosotros ya venimos viendo desde un principio. Y digo, me preocupa la mayoría, y más aún en el sentido que estamos en una democracia. Esta mayoría fue electa. Es totalmente legítimo que estén ahí. Pero ¿qué podemos esperar cuando nosotros ya vimos un copamiento, que les molesta mucho que hablemos de un copamiento, cuando tenemos esa elección de figuras representativas dentro del cartismo, nuevamente en organismos que son sumamente necesarios, como el jurado de enjuiciamiento y otros? Es ahí donde nos referimos al copamiento, no a la mayoría, para que se entienda el concepto para algunos. Entonces ahí es donde sí me preocupa lo que la mayoría el día de mañana, con esas señales nefastas que ya nos vinieron dando, puedan llevar adelante, ahí atropellando es donde hay todo. una fisura, Sara, en el sentido de que la legitimidad electoral debe estar acompañada u honrada de una legitimidad funcional. Claro. Cuando esa legitimidad funcional traiciona todo principio de razonabilidad, no respeta una agenda de prioridades, atropella la Constitución, estamos con un divorcio democrático evidente desde el minuto cero, porque así fue. Claro, yo eso pensaba, no sé si hace falta una ley para que puedan restringir a la prensa, porque hoy tienen organismos como el sistema del Poder Judicial, jueces, fiscales. De hecho, hemos tenido casos escandalosos, donde, por ejemplo, argumentando, pretextando que había una persecución a una política por su condición de mujer, cuando le estaban criticando por un caso de corrupción, censuraron a periodistas. Sí. Ahora, vuelvo otra vez al problema del cartismo para nuestro país y sobre todo para la libertad de prensa, porque justamente la restricción a la prensa que quieren hacer dicen que es para preservar la libertad de prensa, ¿verdad? Es lo que pasó cuando clausuraron ABC Color, ¿verdad? Que aplaudieron la medida porque Stroessner hacía con eso la defensa de la libertad de prensa, ¿verdad? Y tiene tantos medios como para influir en la gente con una mentira como esta, ¿verdad? Ayer o anteayer estuve escuchando al ministro de Agricultura, allí por el interior, hablando en los términos así más groseros contra la prensa, porque se le critica, porque el problema es el caso que estuviste en tu editorial de Santi Peña. ¿Por qué no se defiende como tiene que hacerlo? Tiene mala conciencia, no lo puede hacer. Entonces esa reacción así violenta contra la prensa, en vez de decir sencillamente, señores, eso que dijiste, ¿verdad? Y así con todas las denuncias que se hace, ¿por qué sencillamente no se responde con argumentos lógicos, racionales, ¿verdad? Si es que el periódico miente, ¿no? No insultarle sin ningún argumento, sin decir, señores, están equivocados, ¿por qué? Y muestran los documentos, no los tienen, ¿no? Esa mala conciencia es lo que nos conduce a una situación llena de dificultades como ahora.
Benjamín, digamos, esto de anunciar, aparece alguien del grupo que dice, ¿verdad? Vamos otra vez a la ley 209, una ley mordaza, y después el otro dice, no, nosotros nos estamos en esto. Eso ocurrió más o menos con el tema de las ONG. Bueno, este es un procedimiento de un gobierno que tiene severos problemas con la gente. En vez de hablarle a la gente de los problemas de la gente, siempre van el mismo procedimiento. Si ustedes estudian el comportamiento de gobiernos anteriores, en la primera fase estamos haciendo mucho pero comunicamos mal. Por lo tanto, el gobierno es muy bueno pero comunica mal. Después inmediatamente significa cambiemos a la vocera. La vocera sale y dice, en realidad nunca tuvimos ningún plan. La reconoce que eso es un... Después aparece otra cuestión dentro del manual de procedimiento. El presidente es bueno, pero su entorno es malo. Después aparecen dentro del mismo grupo que dice Leite. Dice, no, el problema de Fernández Baldovino y Peña. En realidad tienen que escucharle más a la gente y tienen que mostrar los documentos de quién construyó la casa. Se llama un poquito más. Después ya va lo otro, que es ya se despacha desde el quincho y ya no importa dónde se toman las decisiones, porque en total el presidente no se queda luego en el país. A mí me parece que esta cuestión de tomarse con las prensas, con las organizaciones no gubernamentales, después va a venir con la iglesia, que va a decir, ah, no, el problema es con la iglesia que está metida en la... Después va a venir el comunismo. Tenemos 70 años de un aprendizaje que deberíamos haber ya incluido dentro de nuestro bagaje de conversaciones sobre la política en el Paraguay. A mí creo que el problema real que tiene el gobierno es que la está haciendo muy mal y que las condiciones económicas de la gente son realmente muy lamentables y están buscando alguien a quien culparle del problema. El problema no es la prensa, el problema es la forma de gestión que tiene este gobierno, en donde sus propios integrantes cuestionan a la cabeza teórica del gobierno, que es el presidente. ¿Ustedes creen que le funciona? Que hay gente que efectivamente termina creyendo que... Bueno, todo el mundo te dice que la prensa tiene intereses, los dueños son todos empresarios, en ningún lugar del mundo es una asociación de zapateros los dueños de los medios, porque hacer periodismo es caro, ¿verdad? Pero ¿creen que parte de ese discurso funciona? Yo creo que hay microclimas. ¿Sí? Que se construyen, porque están los seguidores de siempre, los que dependen en su bolsillo de que se les dé el sueldito que se les prometió en campaña y demás. La clientela política. La clientela que está detrás de ellos siempre. Pero la gente está preocupada de lo que pasa, Luis, y realmente, no sé, eso que dice el doctor Benjamín, no sé si es que realmente el gobierno se preocupa de lo que está viviendo día a día, de esa microeconomía que no se refleja en tanto que nos dijeron llegamos al grado de inversión y la gente en su bolsillo ¿qué tiene? Yéndose al supermercado y cada vez todo más caro. O sea, eso es lo que a la gente le preocupa. Está, sí, claro, el microclima de esos seguidores o de la otra gente. Hay sí gente que está tratando de entender y seguir para dónde va toda esta pelea. Se entiende mucho que aquí es una pelea del cartismo contra ciertos medios de comunicación y no contra los que están con ellos todo el tiempo, que son muchísimos y al final en volumen es nada. O sea, creo eso, ¿verdad? El microclima. ¿Vos qué decís, Quique? Yo creo que el Partido Colorado tiene como una especie de compartimiento estanco que es un Itamaraty de genios que planean la cuestión electoral a largo plazo y son impecables, son una maquinaria infalible. Y después de ahí para abajo son tácticos. Y Peña y Cartes están intoxicados de esa mirada y de ese proceder pulsivo, táctico que les hace enfrentarse. ¿Recuerdan ya ustedes que en una ocasión cuando Peña atajó el proyecto de las ONG, entonces el cartismo, la Avenida España, dijo vamos a transferir sobre Bachi las funciones presidenciales? Y Bachi Peña comenzó a recibir a ministros, a funcionarios con sus carpetitas. A ver, usted que quiere comprar vacuna, usted que quiere mejorar su presupuesto. Como diciéndole, te podemos vaciar de poder en cualquier momento, muchacho. Acuerdos y desacuerdos. Hoy nuevamente están en esa función, por eso sale Leite con balas prestadas por Cartes a dispararle al cuerpo. Leite por cuenta propia ni tiene pistola, ni tiene balas, ni tiene capital político para pegar la Peña. Lo hace porque cumple un mandato de Cartes. Totalmente, totalmente. Sí. Pero al final ganan las elecciones. Claro, pero eso ya, la cuestión de la ganancia de elecciones tiene que legitimarse en la acción concreta del ejercicio del poder. Y ahí es donde están fracasando.
Mirá los resultados que tenemos. Este debate sobre la cuestión de los remedios oncológicos. Realmente si les hubiera importado eso, lo hubieran incluido hace rato en la cuestión del presupuesto y no lo incluyeron. O deberían enfrentar el malgasto público, el robo, porque esa es la palabra, el eufemismo del malgasto público que usa el Banco Mundial y el Banco Interamericano, de casi 2.000 millones de dólares. Es una cifra escandalosa. 2.000 millones de dólares se roba anualmente en este país en la contratación de bienes y servicios. Y están hablando por qué faltan los remedios oncológicos y por qué los hospitales están vaciados y las escuelas públicas se caen a pedazos. O sea, yo creo que en ese campo no han hecho absolutamente nada. Están todos contentos robando 2.000 millones de dólares, que en 5 años hacen 10.000 millones de dólares. Casi un presupuesto anual se roba en este país en un periodo presidencial. Y a nadie les preocupa eso. Entonces comienzan a decir, para que no nos cuestionen sobre eso, vamos a ver quién le vamos a pegar esta vez. A la prensa, después le pegaremos a las ONG, después le pegaremos a la iglesia, después le pegaremos a los estudiantes, después cuando desaparezcan los comunistas. Y después aparecerá algún escriba de ellos que diga, no, el problema es el populismo de derecha de Trump. Ese es el viejo manual, Benjamín. Viejo Yo creo que manual. la iglesia ya está excluida porque la iglesia is the new seccional colorada. Y a la iglesia católica que queda dentro del manto de las iglesias evangélicas, que son el nuevo lugar donde ellos están rescatando acólitos. Te digo, el Itamaraty colorado apuntó a las religiones de carpa y la iglesia católica va un poquito agazapado. Y hay un gran diplomático que es Adalberto, que ha tenido la inteligencia de sentarle, armó un consejo consultivo y le sentó a Carlos Valde en la primera silla. O sea, a tus enemigos cerca, a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca. Entonces la Iglesia Católica lleva un pulso muy cercano de lo que mueve el mundo de lo evangélico, donde Carlos Valde es el gran elemento que está detrás del famoso Ortigosa y sus 12 ciencias y compañía. Detrás él está Carlos Valde. Entonces lo tiene con cuerda corta Adalberto, y de paso va caminando debajo de ese amparo de que no les van a golpear, por lo menos todavía, porque son el próximo caudal de votos que en otros territorios ya están perdiendo. Ahora, el discurso contra la corrupción. A ver, cuando uno mira los ratings o las ventas, los medios que lideran cómodamente son los que siguen siendo medios críticos. O sea, los que denuncian corrupción, los que critican, digamos, las acciones del gobierno de turno, sea cual fuera el gobierno, mal que le pese a los cartistas, en todos los gobiernos ha pasado más o menos la misma cosa. Las grandes denuncias de la administración de Mario Abdo lo hicieron los medios de siempre. Pero todo ese discurso, toda esa denuncia permanente, ¿funciona finalmente? O sea, la gente, al paraguayo y a la paraguaya tipo, ¿les preocupa la corrupción o no? En orden de prioridad, creo que es en una estadística, la corrupción está en el tercer lugar, ¿no? Tercer o No, cuarto el lugar segundo, en las segundo en preocupaciones de la gente, ¿no? Ah, O Eso sea, de- ¿será que la gente no vincula que Sí. vive mal por el No sabe por problema de qué la no corrupción? cree que es su dinero el que lo están robando. Le roban al Estado, no al ciudadano. Ve al Estado como una, Exacto, sí, entelequia, como una exacto. cosa Entonces, ajena a él. No, el Ese- Estado es un pora. Sí. Entonces, ese famoso Ser que te mantenga el mitológico. Estado, ¿no? Y no perciben, no sienten. Pero ¿Y será que ahí fallamos nosotros los periodistas? ¿Te puedo decir algo? Eh. ¿Sabes qué pasa? Que está mal el concepto de que los periodistas somos los salvadores del mundo. No, obviamente. No, porque si en nuestro Claro. país no hay justicia, ¿qué hacemos? Necesitamos seguir denunciando porque es nuestra función y les va a seguir molestando porque esa es nuestra función. Pero nosotros no podemos hacer nada solo. La justicia tiene que hacer su parte. ¿Y cómo está la justicia en nuestro país? ¿Cuál es la morosidad que tenemos en la justicia? ¿Cuáles son los casos que se mediatizaron y tuvieron una condena? Hay algunos y son pocos. Óscar González Daer, Ramón González Daer, y así lo vamos a contar con la mano y ya está, a pesar de todas las denuncias que hay todos los días. Entonces, no podemos dejar de seguir haciendo nuestro trabajo, pero una cosa tiene que ir de la mano con la Claro. otra. Ahora, yo me pregunto si la gente vincula eso también con su condición. O sea, a ver, consigo un empleo de porquería, un empleo de mierda, donde me pagan menos el salario mínimo, yo no tengo seguridad social, se me enfermó la tía, tiene un cáncer, no hay medicamento oncológico, para que me atienda tengo que esperar 4 meses. ¿Vincula eso con el drama de que el sistema judicial esté copado por ese mismo grupo político? ¿qué pasa? Las instituciones que debería de
de alguna manera fijarse en esos problemas, desaparecieron. ¿Dónde están las centrales obreras? ¿Verdad? ¿Dónde están los famosos centros estudiantiles que eran realmente inquietos y revolucionarios y salían? Se acabaron todo, ¿verdad? ¿Dónde están los partidos de oposición? ¿Dónde están los partidos de oposición? Es decir, estas instituciones que, reitero, deberían de absorber o ser los voceros de eso que estás diciendo, no existen más, se acabaron. Cuando fracasan legisladores, cuando fracasan jueces, fiscales, aparece el periodismo como una referencia importante dentro de la estructura de un país. Y en el caso de Paraguay, si uno comete un crimen en Paraguay, solo tiene 5% de posibilidades de ser investigado y 1% de posibilidades de ser condenado. O sea, uno tiene 99% de posibilidades de zafar, como decimos en paraguayo. Y con una cifra espantosa como esa, ¿qué puede pasarle a alguien que está realizando la labor pública cuando se sabe perfectamente que te va a robar, te va a asaltar? Y no hay una directa relación entre eso que estabas apuntando, entre cuánto se roba y cuánto miserablemente vives o cuán ignorante sos. 2.000 millones de dólares, para que la gente se ubique, es el doble del presupuesto de educación y el doble del presupuesto de salud. O sea, si se dejara de robar en la contratación de bienes y servicios, el Paraguay podría duplicar su inversión educativa y su inversión en salud. Claro. Así de sencillo, ¿eh? Claro. El tema es que la gente lo vincule, ¿verdad? Se dé cuenta, o a lo mejor está tan desesperada con llegar a fin de mes que ya no le da el mate para pensar en eso, ¿verdad? Es un tema y llegan de- las elecciones, las municipales. Bueno, y para eso estamos nosotros. Esa es la función de la prensa y por eso les enoja. Les enoja que se resalte ese tipo de cosas. ¿Por qué no se callan? Les voy a meter una ley, ¿eh? Por eso toma tanto. Esa es la... No, Por eso recordando somos tan molestos, uno de ¿verdad? los grandes éxitos de la Lelutier, el triunfo de la ignorancia. Hay también cada vez mayor medianía intelectual, menor comprensión Sí. de los fenómenos complejos, analfabetismo funcional que no está suficientemente medido. Tenemos una población zombie cada vez más importante. O la que- gente está cansada. También. Más donde mejor se refleja nuestra sociedad es en el Congreso. El mejor congreso. Ahí están los representantes de nuestra realidad. realidad. Es el espejo, ¿no? Sí, es el espejo. ¿Querés saber cómo está el país? Mira, escucharlo, míralo. O sea que yo siempre recuerdo una escena de la película Nixon, Sir Anthony Hopkins haciendo de Nixon, cuando ya el caso Watergate estalló y él estaba al borde del juicio político y se tenía que ir, y el tipo está chupando en el salón oval y de repente levanta la vista y ve la imagen de John F. Kennedy y brinda la salud de Kennedy y le dice: te aman y me odian. Te aman porque cuando te ven lo que creen que son, y cuando me ven lo que son. Ah, muy bien, buena frase. Excelente. Yo creo que este Parlamento es un poco lo que... Excelente. lo que Nixon había somos. sido derrotado por Kennedy en el 61. También tenía un recuerdo muy un poco grato. Le quería demasiado. No, para nada. Y es lo que pasa acá, por ejemplo, con figuras como Elige Ayala. Todo el mundo le admira, le respeta. Pero si fuera elecciones no lo votaría Claro, nadie. bien, No exactamente. ganan un comité liberal. Pierde. Eligio. Lejos, así como había perdido Valdino Ramón Gualdino Lovera. Ramón Lovera, Sí, que- en las internas del Partido Sí, Colorado. perdió, lejos. Yo recuerdo los debates, todos se deshacían en elogio, los que Sí, estaban sí, disputándole sí, a él. sí. Después tuvo menos del 1% de los Sí, votos. Gran parte del pueblo paraguayo admira a su ladrón, de su partido, de su pertenencia, de su cercanía. Omondáper Oyapó. Ah, Por ejemplo, frecuente, cotidiano, constante, permanente. O el que entró y no robó es un bro. Y mientras eso no cambie, Saro Pero Vera. eso comienza en la familia misma. O Mondape Hondo Yapoy. ahora. Se Saro suma. Vera lo- Y eso, complica. eso inmediatamente busca responsables, entre ellos la prensa. Golpeémosle a la Y prensa. además, Benjamín, hay que recordar que Cartes en su mayor momento de infama, significativamente corrupto, económicamente sancionado, ya prácticamente sacándole la medida del mameluco, Ganó la gana interna. cómodamente las internas coloradas. Ahora, sí es cierto que en ese momento él era la disidencia. O sea, los colorados tienen esa cosa muy rara. Y ¿eh? le gana Abdo, Sí. que tenía un nivel de predicamento muy pobre, muy bajo. Aparte venía de la pandemia y de todos los escándalos. Pues tengo que hacer la primera pausa. Podemos hablar de cómo estamos hoy, cómo está la prensa. Sí. Porque no tanto el trabajo, pues yo creo que hay gente que hace un trabajo fantástico,
Pero los medios tienen un problema financiero importante porque, bueno, este es un negocio que cambió muchísimo en los últimos 20 años, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar en los próximos 5 años. Una de mis hijas me dice que yo estudiar periodismo. Dios mío, no sé qué va a hacer de vos, le digo. No lo hagas. Hay tantas otras cosas. Hablamos, a ver, siempre hubo en el periodismo lo que en la redacción del diario ABC llamamos los TS, los que hacían el trabajo sucio, ¿verdad? O sea, el dueño del boliche de repente tiene una posición radical con respecto a algún tema y los periodistas normalmente nos gusta estar en contra de la línea del medio. Ahora somos tercos, somos plomos. Entonces, normalmente el dueño del medio tiene a alguien que es más flexible. Entonces a él le encomienda que haga, ¿verdad? Ese era el TS y siempre hubo. Pero esto que vemos hoy, yo no sé si es nuevo. O sea, tantos periodistas haciendo el trabajo de un sector político que además ahora está en el gobierno. Yo no recuerdo periodistas haciendo programas en contra de periodistas. O sea, normalmente había como cierto pudor, ¿verdad? Era una línea que no se cruzaba. Sí. O sea, es como que también el cartismo pervirtió parte del ejercicio de la prensa. Ahora, él tuvo, no sé si le soplaron o fue intuición suya, cuando comenzaba a comprar los medios, lo que sea. Porque intuyó o supo que con la prensa él podía defender su futura labor presidencial. Y lo hizo muy bien, ¿verdad? Pero el problema en nuestro país es algo muy serio y vivificante. La gente no cree en los medios de prensa gubernistas, ¿verdad? Es un poco otra vez para el contrapeso, digamos que... Yo no sé, Cartes, cuántos medios tiene, pero una vez me dijeron que el 50% de los medios en el país es de él, o comprado por él, ¿no? Sí, pero con ese 50% no tiene ni el 2% del resto. Exactamente, ese es el problema. O sea, ¿Por qué? cada vez que compra uno lo mata. Por la falta de credibilidad. Entonces, buenísimos periodistas, él los ha pervertido. Los convirtieron en dactilógrafos, o en secretarios, o en voceros de él, ¿verdad? Y hasta ahí llega su perversidad. ¿Para defender qué? La confusión es tan grande que no sé si se dieron cuenta que cuando Peña era expuesto por la compra de su mansión, aparece un vocero de ellos pidiendo que todos los ministros salgan a defenderlo. ¿Qué están haciendo ustedes? Que no salen a defenderlo. Eso no se escuchó nunca en ningún periodo. Digamos que ese ya es un rol distinto. Total. ¿No? Él ya es una especie de tifosi de las gradas diciendo, por favor, entren a defenderlo a moquetazos. Y ahí aparecieron uno que estaba, creo que en Bruselas, desde ahí lo defendió vía Twitter, otro el presidente del Congreso que estaba, creo que practicando boxeo en Villa Hayes, y cada uno salió a tratar de defender. Como la mascota de la NBA, sí, ¿verdad? sí, Entra a levantar la hinchada. Sí, así mismo. Muchachos, vamos a hacer ritmo. Bueno, y eso es ahora mucho de ellos, pero claro, ¿qué credibilidad tiene? ¿Qué credibilidad tiene? El único capital que tiene la prensa es su credibilidad y cuando la pierde no la recupera nunca más. Nadie crea un mentiroso, nadie crea un agitador, nadie crea un golpeador de mujer. No, ese tipo de cosas. Nadie crea un demente, a un delirante, alguien que comienza a gritar y a insultar al otro. No, nadie. Nadie. Yo creo que la gente no compra ese tipo de cosas y la gente termina finalmente estando con la gente que cree que realmente le está informando de aquello que necesita ser informado. Pero, ¿quién explica en el tránsito de esta semana el salgan a defender al presidente a Leite y equipo atacando al presidente? Exacto. Entendieron mal. Casaron al revés el mensaje. Además de querer limitar a la prensa con la nueva tecnología, la comunicación que tenemos, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a detener una información, ¿verdad? La que fuese, ¿no? Cerrar Última Hora, cerrar ABC, cerrar Telefuturo, pero van a quedar cientos de canales por donde se van a manifestar la gente, ¿no? Y además, ¿cómo vos haces a una señora que está cada día yéndose al súper y cada vez su dinero le cuesta? ¿Cómo le convencer de que el país está bien? ¿No? Ese es el problema. Claro. El malestar con la prensa es el malestar de la gente. Sí, El malestar con la prensa es el malestar de la gente. claro.
Bueno, de la prensa que está con la gente. Porque está la otra prensa que Esa le dice propaganda, no es prensa. que le dice, claro, Y no es es un también- malestar lo que tenés. Y es también una ficción. expresión de agotamiento de la narrativa gubernista. Se agotaron, tocaron techo, no producen efecto, no modifican realidades, entonces hay que aniquilar al adversario. En esa etapa están empezando a caminar. Sara, vos que trabajás con mucha gente nueva, joven, ¿verdad? Que está entrando en esto, pobrecita, que se está metiendo en este negocio. ¿Cómo ves a los periodistas que, bueno, van a seguir con esto? Porque el escenario es complicado, convengamos que en términos de negocio, esto pues cambió los periódicos, caramba, que antes vendían 100.000 ejemplares, hoy venden, no sé, 5.000, 10.000 ejemplares, ¿verdad? O sea, eso supone un cambio brutal. La torta publicitaria es más o menos la misma. No son temas que a nosotros nos guste demasiado, a los periodistas no tenemos nada que ver con esto, pero en definitiva eso sostiene el negocio. ¿Cómo va a esos periodistas que tienen que entrar a lidiar con todo ese drama económico y además con un gobierno que considera que los únicos enemigos que le quedaban somos los periodistas? Yo creo que hay cuestiones fundamentales que son esos principios del periodismo que tienen que permanecer. Y creo que tiene que haber una escuela que siga persistiendo en que eso siga adelante, que son todos esos principios de la credibilidad, del servicio, de las funciones que tiene el periodismo como sí, pero hoy en día adaptados a un nuevo lenguaje. Hay una cuestión fundamental que es a dónde va la gente cuando quiere comprobar si una noticia es real, a los medios tradicionales. Yo espero que sigan descubriendo cuán divertida es esta profesión, ¿verdad, Alcibiades? O sea, puede pasarla mal, te pueden putear, ahora están las redes sociales, que es como la puerta al baño, ¿verdad? Antes solamente ahí te dejaban el insulto, ahora es en las redes sociales. Pero difícilmente haya un rol tan divertido como este, ¿no? ¿Cuántos años de ser periodismo, Alcibiades? Y tengo 65 años sin parar. ¿Cuántas veces preso? 3 veces. 3 veces preso. Sí. Benjamín, vos llegaste a ver también la prisión, ¿verdad? Sí, entre investigaciones. Qué divertido habrá sido eso. Se lo recomendaría a cualquiera. Sí, fui echado del país, toda la historia habitual que lleva. Yo quiero apuntar una cosa en signo optimista. En este mundo de la desinformación, del fake news, de la manipulación, nunca es tan necesario un buen periodismo. Nunca es tan urgente hacer un buen periodismo. Uno de los grandes manipuladores, como Donald Trump, en una de las primeras imágenes mostrándole la oficina oval a su vicepresidente Vance, entra con el periódico The New York Times en la mano. No entra con un teléfono celular viendo qué dice Elon Musk en su red social. No. Y el New York Times es un periódico crítico al presidente Trump y lo ha sido siempre. Yo creo que nunca va a acabar con eso. La vocera de la Casa Blanca dice ahora no van a entrar solo a la conferencia de prensa los medios tradicionales, también van a entrar los influencers, tratando de darle un estatus superior o un estatus igual a lo que realmente informamos desde una dimensión distinta. Yo creo que esto va a continuar para bien. Y así como se está hablando de una serie de restricciones, tendríamos que repensar si nuestros legisladores lo que tendrían que pasar es una ley que limitara o estableciera un pago de impuestos a las redes sociales que lucran con la información que se genera en los medios tradicionales y no pagan impuestos. La cantidad de publicidad que va a Facebook diariamente en el Paraguay es enorme y esa plata no se queda en términos impositivos aquí en el país. Todos pagamos tributos, las radios, los canales y los medios. Las redes no pagan tributo y medran con el contenido nuestro. Sí, yo creo que eso más que nada es divertimento, ¿verdad? O sea, en definitiva, qué sé yo, TikTok, no sé si la gente tomará en serio lo que lee en TikTok. No, ¿o pero sí? la cantidad de publicidad que lleva Facebook. ¿Sí? Uf. Facebook lleva mucho más que cualquier medio en este país y no paga $1 de impuesto a esta nación. ¿Dónde están nuestros legisladores haciendo una ley que establezca una cuestión de ese tipo? Brasil es el único país en América Latina que le ha salido enfrente con una serie de reglamentaciones de ese calibre. Ojo con TikTok. ¿De dónde salieron los legisladores de, cómo se llama el movimiento de Payo?
Cruzada Nacional. de Cruzada Correcto. Nacional. ¿Está hablando de TikTok? Sí. Correcto, Sí, sí, sí. TikTok. De TikTok, la campaña. Muy la eficiente, fuerte- muy eficiente. La fuerte campaña Sí. de Payo Cuba fue a través de TikTok. Sí. Yaminal es fue un producto de conocida a TikTok. través de TikTok. Sí. ¿En Claro, serio? Ojo, ojo con TikTok. Bueno, aprendan, ¿eh? Oh. Mirá lo que eligieron de TikTok. Entonces hay que clausurar TikTok porque si ese es el resultado. Ya estamos queriendo censurar. Sí. No, te preocupes que siga Estados Unidos existiendo, sabe que el contra buen los periodismo chinos. tenga una mayor presencia, cada vez con mayor calidad, investigando cosas, presentando hechos, incordiando al poder, molestándolo, siendo el contrapoder, porque ese es el propósito de una buena prensa. Sí, yo recuerdo una entrevista que le habían hecho a Jorge Lanata cuando estaba todavía como director de Página 12. Que era un pibe, tenía, no sé, 30 años habrá tenido. 25 muy tenía joven, cuando empezó. Sí, cuando empezó. Bueno, y habían hecho uno de estos casos de investigación que sacudieron al entonces gobierno de Menem. Entonces le hacen una entrevista a él y le preguntan cuál era su relación con el gobierno, con el poder. Y él dice, nuestra relación es mala, tiende a empeorar y Dios quiera que nunca mejore. Muy bien, claro. Supongo que esa es la relación que tenemos que tener con el poder, con el que esté en el poder. Eso no quiere decir que desde la prensa vamos a inventar cosas, vamos a contar lo que están haciendo mal. Para contar lo que están haciendo bien están ellos. Sí, pero también exageran muchísimo la crítica a los periodistas porque hay muchos periodistas críticos, pero ninguno de ellos, yo leí, por ejemplo, que critican la construcción de un hospital o la compra de medicamentos o es el famoso Contreras. No existe. Y si algo se critica es porque uno quiere que mejore. No hay otra intención, porque si no, ¿cuál va a ser el trabajo de la prensa? ¿Verdad? Vos criticás aquello que querés que mejore, ¿no? Pero ellos toman al revés. Uno cree que está en contra de las buenas obras que hace el gobierno. Pues yo no leí que nadie esté en contra de esas buenas obras. Totalmente. El cartismo tiene un proyecto lineal. Empezó con la desarticulación de la oposición, siguió con la cuestión de las organizaciones intermedias y ahora la tercera etapa es la prensa. Les va a agarrar un poco tarde, se van a liar en los líos de la interna, en las fisuras, van a querer pero no van a poder y van a terminar haciéndola fácil, que es tratar de buscar la cancelación particular de ciertas personas por infamas reales o inventadas. Por ahí se van a quedar. Vos sabés que no van a ganar nunca. Son victoriosos por un trecho muy corto, pero al final, pase lo que pase, la prensa otra vez sale libre. ¿Y quiénes quedan mal? Quienes trataron de amordazarla. El grupo también tiene una dimensión de los propósitos bastante limitado. Todo el mundo creía que la Constitución se iba a reformar con este grupo porque tenían Sí. mayoría. Eso fue todo un gran tema al inicio del gobierno. Estamos llegando casi al segundo año y comenzaron a pensar, ¿y qué tal si convocamos a una constituyente y perdemos? Y se pasa al balotaje. Y eso terminó echándole para atrás diciendo, no, mira, no, dejemos nomás el tema de la constituyente a un lado y se acabó. ¿Alguien sigue hablando de eso desde el poder? No, aparte ya están con los incendios que era, se sabía que iban a tener. O sea, Pero el discurso ¿cuántas te puede durar un tiempo, ¿verdad? Podemos hablar de la Agenda 2030, podemos hablar de, qué sé yo, el grupo LGBT, un tiempito, pero después la realidad es, subieron los precios, la inseguridad en las calles, las escuelas que se caen, los pésimos resultados de las pruebas de PISA, o sea, al final estamos en lo mismo. Reformas que no se presentaron, urgentes, caja fiscal. Ahí Gente estamos. que muere en los hospitales. Pero lo más esencial, combustible y alimentos. Combustible. Sí. Golpe Sí, directo al subido. bolsillo de la gente. ¿Qué pasó ahora? Ahora, todas las campañas que ellos montan en las redes sociales, ¿tienen algún impacto? Yo vi algo que realmente me sorprendió hace, creo que 2 años o 3, que habían empezado una campaña intensa contra Menchi, abortera, no sé, ¿Otra asesina vez? bebé. No, eso pasó hace 2 o 3 años y en el canal se plantearon, porque había que hacer la cobertura de cada cupé y se iba a hacer el noticiero desde ahí. Entonces la cuestión era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Arriesgamos a llevarla con todas estas cosas? Porque las redes hervían. Y ella dijo, no, yo me voy. Y se había montado el estudio a 2 cuadras del hotelito donde nos quedamos todos. Y Menchi sale del hotel para llegar hasta el estudio y le llevó como 1 hora llegar.
de la multitud que iba ahí a abrazarla, a sacarse la foto. Entonces yo me preguntaba ahí, ¿cuánto de todo este show que hacen en las redes realmente tiene algún impacto? Y parece que, según se comenta, no son muchas las personas, pero tienen muchos nombres, ¿no? Entonces son las que continuamente están haciendo Las granjas. El show, Sí, el show. las granjas. Sí, entonces le paga a pocas personas, ¿verdad? Pero se multiplica. Ahora, con lo- ¿cuánto le pagarán? Porque digo, es gastar tu plata al pedo, ¿verdad? Porque si no hay resultado. Pero, o sea, Ahora seguro médico, nada. Yo pienso que les encanta ver de que se le está criticando acerbamente, ya Benjamín, por ejemplo, ¿no? Entonces gozan por eso, pero no tiene ningún efecto, porque Benjamín no va a cambiar, vos no vas a cambiar, ni ustedes tampoco van a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué gastan tanta plata? Los bufones del rey en una versión virtual. Ahora también en los medios hay de repente Sí. gente que, lo cual me parece muy saludable, ¿verdad? Obviamente que tiene que haber gente que opine de diversa manera. Hay veces que raya la irracionalidad, pero bueno, qué sé yo, hay gente que si quiere defender que la tierra es cuadrada, que lo haga, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mientras no sea cuadrada. Y bueno, está en la Constitución, ya que tanto hablamos de ella, la pluralidad de pensamientos, ¿verdad? Ahora también la Constitución nos demanda un periodismo responsable. Por eso que esta semana hablábamos con un parlamentario y yo le decía, si usted se ofende, porque decía él, tenemos que ver hasta dónde el periodismo, si usted se ofende, si algo no está bien, si hay alguna irregularidad, vaya y presenta una querella. De hecho, que la directora... de Claro, porque la nuestro medio Constitución tiene le dos permite juicios. además. Claro. La Constitución hasta le obliga a ir a hacer esa denuncia, si es que se siente afectado. Es que Natalia Zucolilla está en 2 juicios ahora. Sí, de hecho, Entonces- a mí me pareció muy grave que el presidente de la República dijera que no lo van a extorsionar, como diciendo que me están queriendo extorsionar y que no hagan la denuncia públicamente y ante la justicia. Claro. O sea, Cuente caramba, si el quién. presidente Así- no lo dice, que podemos esperar a un ciudadano común. Así de fácil. Este es el presidente que estuvo en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Sí. Prensa, ¿verdad? Sí. Del mismo estamos hablando. Estamos hablando del mismo. Que después levanta la mano al periodista y le dice cuidado. Cuidadito. Sí. Qué notable. ¿Cómo le sale la hilacha de repente a Peña, no? Le Porque pregun- viste que nos vendió un poco, es más, yo lo conocía como ministro de Hacienda y era el tipo progresista, caramba, formado, académico, y de repente le salen unas hilachas y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Cuando se vuelve loco porque le están O preguntando sea que algo eso muy pasa básico. con todos los que se volvieron cartistas. Fíjate vos en los tránsfugas que están ahí, ¿no? Eran gente así normales, ¿no? Pero se volvieron cartistas violentos, engreídos, insoportables. Cualquiera de esos. Pero la secuencia es, atacaron al presidente, ataquemos a la prensa, pero luego desde el corazón del grupo, Cartes, lo atacan al presidente. Entonces el proyecto de atacar al presidente, atacando a la prensa, me parece que murió hoy, Luis. No puedo dejar de preguntar eso porque me queda algo de tiempo, ¿verdad? Para cerrar nomás, ¿qué lectura le hacen a esto del Leite? Que, bueno, aparece desde el quincho, porque el mensaje es muy clarito, ¿verdad? Si lo hacía desde cualquier otro lugar, pero desde el quincho, presentando un proyecto de ley que básicamente es un bofetazo al presidente de la República. Y a su unos días ministro de después- Economía. y a su ministro de Economía, Sí. unos días después de que se promulgara el presupuesto. Y además hizo declaraciones incluso con respecto al presidente de la República, que además estoy de acuerdo con lo que dijo, ¿verdad? Que el presidente tiene que explicarlo. Sí, claro. Pero que lo haga él y que después aparezca presentando esto desde el quincho, ¿cuál es la lectura? Leite Yo no es pienso un que- actor casual. ¿Hace cuántos años él es amigo de Horacio Cartes? Hace años. Él no es un actor casual que ahora es parlamentario y apareció hace poco en Honor Colorado y se ganó. No, fue ministro de No, Industria de él. Sí. Claro, Sí. hace años. Él no lo va a hacer solo. O sea que... La lectura entonces es que lo está queriendo debilitar a Peña para en algún momento sacarlo. Porque Pero más... de lo que el Leite no se salva, que él votó ese presupuesto que hoy está protestando. No, por Tampoco supuesto. le importa aquí que eso. Sí, no les no. importa esas contradicciones, esa incoherencia. Puede terminar diciendo lo opuesto posteriormente. Pero sí, yo creo que están debilitándolo desprofeso y creo que Santiago Peña no termina su mandato. Sí, lo están debilitando porque además otra cosa, no tiene quien lo defienda ya. Salió Exacto, este exacto. periodista que salió. ¿Quién lo defiende en el Congreso? Eso, un juicio político, pero en media hora lo sacan. Sin debate, a mano alzada, sin defensa. Sí.
Qué Y terrible. nadie, O el y nadie mensaje. llorará por él. Claro. O Qué el terrible mensaje de tener, claro. decirle, Horacio Cartes le dice, quédate, yo soy el que mando acá. O ese es el mensaje. Pero no tiene capacidad de rebeldía tampoco. ¿Por qué tendría que recordarle la condición que tiene de además no- presidente subrogado? No hace falta. Pero además no tuvo El ningún- otro está no tuvo feliz en ningún esa conato de condición. rebeldía hasta el momento, jamás, nunca. o sea, No ha hecho absolutamente nada. O alguna repartición que no haya hecho de manera favorable a algún sector determinado. Alguna licitación que no haya sido concedida. Hay descontento. Sí. Y el Hay una- presidente del partido está enojado por eso. Y hay una manifestación ahora, el próximo 6 de febrero, Sí. frente al local de la Junta de Gobierno contra el presidente del partido y contra Liana y contra Peña, dirigentes colorados de la cordillera. Lo anunciaron esta tarde. No porque no hubiera resultado. Vecinos de Peña. Porque no Sí, recibieron su parte. Vecinos de Peña. Ah. Sí, sí. Ah, los vecinos. Pero que no andan en helicóptero. Ah, bueno. Y lamentable, yo creo que el problema está en que las cosas no andan bien en el Paraguay, el gobierno no trabaja en favor de la gente, las necesidades van subiendo, el nivel de deterioro de la calidad de vida de los paraguayos es enorme, comienza febrero, casi siempre eclosiona en marzo y veremos cuánta capacidad tiene este gobierno de hacer frente a eso y cuánta gente le va a prestar atención a quienes ellos creen son los responsables de esta situación cuando no lo son, entre ellos la prensa. O sea, el único que le puede salvar es Alfaro. Sí, pero ya no sé, ¿Eh? las charlas ya no Ya no servirán. funciona. O sea, la selección vuelve a jugar en marzo. En marzo. En marzo, ¿verdad? Sí, un par de partidos. Por eso digo, el Alfaro es el único que le puede sacar la castaña al fuego, por lo menos momentáneamente. Pero por otro lado, Luis, yo creo que vale la pena antes de terminar también recordar que vivimos en una democracia que llegó hace 36 años a cañonazos. Y una persona que creíamos que nunca podría ser defenestrado del cargo fue echado por gente desde adentro de su propia estructura, ¿no? El general Andrés Rodríguez liberó a este país con las Fuerzas Armadas. Y ese fue un rasgo importantísimo que nadie creía. Quique, estábamos en Radio Cáritas, 1989, el 2 de febrero. Y te acuerdas que le preguntamos a Atilio Viera si había posibilidades de que haya un golpe de Estado esa noche. Él, que tenía funciones hasta de encargado de seccional colorada en la zona, nos dijo, oí la movimiento, pelle preparaque. Y yo creo que aquello que nadie creía ocurrió. Sí. Y yo creo que cuando el paraguayo es volcánico, cuando más callado está, cuando más parece que no se va a ocurrir nada, no se va a movilizar nada, es cuando algo va a pasar. Y yo creo que estamos en un periodo de erupciones volcánicas en Paraguay. Hoy yo terminé mi columna con una frase. El Partido Colorado tuvo su 13 de agosto, el Paraguay tendrá su 3 de febrero. Va a venir. Su 13 de enero. Y el 3 de febrero supone que sucesión en el... No en la finalmente- caída de la dictadura, porque esta que estamos sufriendo es una dictadura, Una y la peor de dictadura todas, del dinero. porque con La el caída del famoso con la partido. ley en la mano. ¿No? Antes era con el garrote, ahora es con la ley en la mano, es que es mucho más perverso. ¿Cae el cartismo o cae Peña? No, Sí, porque no son la misma cosa. O sea, el peñismo no existe en realidad. Pero ellos pueden cambiar figura, o sea, lo pueden sacar a Peña y lo No. dejan a Liana, que convengamos es casi más incondicional que Peña. mucho más. Y de Vivimos última un- lo sacamos, No, a él y mucho lo más sacamos a Bachi. bruto, mucho más a las órdenes. Tiene menos pudor, parece. Sí, por eso, mucho más bruto. Vivimos en un mundo que ha perdido las maneras. Donald Trump es un ejemplo simbólico de eso. Así que no miremos el trayecto habitual de las soluciones. Va a ser vía convulsión. ¿Y la oposición existe? ¿Existe la posibilidad que se construya algo en algún momento? Desde la calle, desde los espacios políticos preexistentes, lo dudo. Quieren pero no pueden. No tienen prestigio, no tienen capital reputacional, tienen un manto de fracaso de décadas. Si algo va a suceder, sucederá desde la calle. Convulsión. Caramba. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Fue una charla por demás agradable. No da tanto gusto juntar periodistas y hablar, ¿verdad? Porque esto fue lo que nos gusta hacer después de todo. Yo esperaba ¿verdad? el vino acá. ¿Qué más podemos hacer que eso? Tenemos, sí, pues el vino voy a llevar yo a mi casa. Ah, ¿Qué bueno. querés? Me trajo de regalo Quique, no. Bueno, la próxima vamos a poner algo más fuerte para No, que pero está entren en calor. riquísimo.
Sí, recuerdo aquellos programas, Humberto, que terminaban todos en pedo y medio pegándose. Necesitamos no, que eso ya salirnos un tengo poco en la mañana, línea. no te preocupes. Sí, la próxima le trae a Enrique y ahí te va a terminar bien. Sí. Bueno, tengo que irme con esto y después volvemos para despedir, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un gusto, un honor realmente que haya estado en la mesa. Gracias. Muchas gracias.